Estados Unidos y Reino Unido planearon borrar los campos petrolíferos de Oriente Medio con armas nucleares. Tierra quemada extrema. Como Reino Unido y Estados Unidos planearon ataques nucleares contra los campos petrolíferos de Oriente Medio para quitarle a los enemigos su cociente intelectualeza. El petróleo empezó a sustituir al carbón como fuente de energía clave para las economías industriales avanzadas a principios del siglo XX, lo que supuso la aparición de varios retos estratégicos para el mundo desarrollado cuando las potencias industriales trataron de acceder a las reservas de petróleo. A diferencia del carbón, que podía extraerse en gran parte del mundo, desde Gran Bretaña y Alemania hasta Corea y China, las reservas de petróleo estaban mucho más concentradas en regiones específicas, la mayoría de ellas en el tercer mundo y lejos de cualquier economía desarrollada. Mantener el acceso a este recurso se convirtió en un imperativo estratégico clave para las principales potencias del mundo, y siendo Oriente Medio en aquel momento la principal región exportadora de petróleo, el control de los campos petrolíferos árabes e iraníes situados alrededor del Golfo Pérsico se convirtió en una cuestión de gran importancia estratégica. Si bien la región tenía antes poco valor estratégico, pronto se convirtió en una prioridad clave del Imperio Británico, en particular para mantener la influencia sobre Oriente Medio y el control de sus suministros de petróleo. Reino Unido invirtió mucho en la exploración de petróleo en Oriente Medio después de la Primera Guerra Mundial, y empezó a obtener importantes beneficios económicos y estratégicos de la producción de la región. Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudí acogieron contingentes de personal británico para proteger estos activos. Las empresas británicas lograron encontrar y extraer el petróleo de Oriente Medio, mientras que su ejército desempeñaría un papel clave para mantener estas reservas estratégicas fuera de las manos de la Alemania nazi y sus aliados fascistas europeos en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, a medida que el poder de Reino Unido declinaba a nivel mundial, Estados Unidos pasó a adoptar el papel de potencia occidental dominante en Oriente Medio. Los intereses estratégicos británicos seguían teniendo cabida en gran medida y los objetivos estadounidenses respecto a la región y a garantizar que sus suministros de petróleo sirvieran a los intereses occidentales seguían siendo en gran medida los mismos que los de su predecesor. Con el estallido de la Guerra Fría, tanto Reino Unido como Estados Unidos, y hasta cierto punto el bloque occidental en general, renovaron sus esfuerzos por mantener el petróleo de Oriente Medio bajo control occidental y fuera de las manos soviéticas. El desafío soviético a la hegemonía occidental era considerable, ya que la dependencia de Occidente del petróleo de Oriente Medio era bien conocida por todos, incluido Moscú. La URSS limitaba con Irán, rico en petróleo, y con Turquía, estratégicamente situada, y si este país ampliaba su influencia hacia el sur, existía el riesgo no solo de que el bloque occidental perdiera uno de sus activos económicos y estratégicos más importantes, sino también de que estos activos cayeran en manos de un gobierno alineado con los soviéticos y socavaran una importante ventaja occidental. Era imperativo para el bloque occidental impedir a toda costa que sus adversarios de la Guerra Fría se hicieran con el control de las reservas de Oriente Medio, y se convirtió en una necesidad estratégica, ante la creciente amenaza de que los suministros de petróleo cambiaran de manos, desarrollar medidas de precaución para negar estos recursos a un enemigo en caso de que fracasaran los intentos de mantener el control sobre ellos. En 1949 el presidente estadounidense Harry Truman firmó la política del Consejo de Seguridad Nacional NSC 26-2, que pretendía negar a la URSS el acceso a los recursos e instalaciones estratégicas de Oriente Medio en caso de que corrieran el riesgo de caer en manos soviéticas. Esto implicaba preparar a los empleados de las compañías petroleras occidentales para operaciones de sabotaje contra sus propias instalaciones si Washington se lo ordenaba. Reino Unido, por su parte, apoyó con entusiasmo esta estrategia y se refió a ayudar a los empleados de las compañías petroleras en su misión estratégicamente crítica con medios de la Real Fuerza Aérea. En la década de 1950 empezaron a surgir problemas con el Consejo de Seguridad Nacional 26-2, a saber, que tanto Irán como Irak habían empezado a explotar campos petrolíferos de forma cada vez más autónoma, lo que provocó una menor presencia de trabajadores occidentales, que socavó la capacidad del bloque occidental para sabotear las instalaciones en caso necesario.
La solución de Reino Unido fue recurrir a una aplicación de la fuerza mucho más abierta para destruir la infraestructura petrolera, es decir, utilizar sus recién adquiridas armas nucleares. El Estado Mayor Conjunto Británico, JCS, se refirió a las armas nucleares como el método más completo para destruir las instalaciones petrolíferas. Aunque no está claro si Estados Unidos participó directamente en estos planes, el Estado Mayor Conjunto Británico tenía la autorización inicial para solicitar a Estados Unidos que utilizara su propio arsenal nuclear, mucho más formidable, para negar a los adversarios occidentales el acceso a las infraestructuras petrolíferas de Oriente Medio. De hecho, el Estado Mayor Conjunto Británico consideraba que los ataques nucleares de las Fuerzas Armadas estadounidenses eran el único medio restante factible para negar el petróleo. El agente de la CIA George Prusing, que fue asignado para trabajar con las compañías petroleras occidentales en planes de negación en Oriente Medio, investigó la viabilidad de varias propuestas de negación e inspeccionó personalmente los campos petrolíferos iraníes para determinar la viabilidad de varios medios de destruirlos. Consideró que la demolición terrestre era más eficaz que las armas nucleares, y esos planes fueron posibles, una vez más, gracias al creciente número de occidentales empleados en los países productores de petróleo, que hacía innecesaria la arriesgada participación de trabajadores locales. Con la aparición de un bloque de poder nacionalista árabe en la década de 1950, varios estados árabes, incluidos Irak y Libia, ricos en petróleo, se apartaron de la esfera de influencia occidental y cultivaron estrechos vínculos con la Unión Soviética tras el derrocamiento de sus monarquías alineadas con Occidente. Como resultado, los planes occidentales se ampliaron para incluir precauciones contra este nuevo desafío secundario al dominio regional occidental, y el Consejo de Seguridad Nacional 26.2 se abandonó en favor del Consejo de Seguridad Nacional 5714. Los nuevos planes se basaban en mayor medida en las fuerzas militares y pretendían sabotear las instalaciones de producción de petróleo si caían en manos de la URSS del bloque nacionalista árabe. Finalmente, ni el Consejo de Seguridad Nacional 5714 ni el Consejo de Seguridad Nacional 26.2 llegaron a aplicarse, aunque Estados Unidos amenazó con emprender acciones militares contra Arabia Saudí para asegurar sus campos petrolíferos en 1973, en respuesta al embargo de petróleo que el país impuso a algunos países occidentales ese año. La Guerra del Golfo y el inicio de la Operación Tormenta del Desierto en 1991 para restaurar la monarquía kuwaití alineada con Occidente y evitar que Irak se hiciera con el control de una gran parte de los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio se llevaron a cabo en gran medida para proteger la seguridad petrolera de Occidente, ya que permitir que esas grandes reservas de petróleo cayeran en manos del gobierno nacionalista de Irak, alineado con la Unión Soviética, se consideraba un riesgo estratégico inaceptable. Lo que demostraban los planes operativos estadounidenses y británicos para la negación estratégica era la importancia que tenía para el bloque occidental mantener una ventaja estratégica y económica sobre el bloque soviético mediante el control de las reservas de petróleo de Oriente Medio y negar esta ventaja a la URSS o a los estados nacionalistas árabes a cualquier precio, incluida, si fuera necesario, la destrucción de estos recursos con la fuerza nuclear. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.